Saludos, ciudadanos y ciudadanas de esta polis urbana llamada Caracas. Hoy, en nuestro primer programa del año 2025, retomamos nuestro foro Caracas Ciudad Inteligente y lo estamos retomando con un tema que sigue en el tapete. Esas herramientas disruptivas que están en toda nuestra sociedad y que están permeando todos los ámbitos de nuestra vida. Vamos a hablar de la inteligencia artificial, pero asociada a la educación. La inteligencia artificial en el ámbito educativo. ¿Cuáles son esos desafíos y esas oportunidades que nos presenta esa herramienta disruptiva? Para ello, vamos a tener a un profesor, el profesor Juan Carlos Sánchez, especialista en inteligencia artificial, profesor de la UNIDRAD, compañero de nosotros allá en el ministerio y compañero de la universidad. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias. Bueno, gracias por la invitación, David, en este escenario tan importante. Y bueno, chévere, vamos a discernir sobre un tema tan importante como lo que es la irrupción de estas nuevas tecnologías digitales. Le llamamos nuevas porque para nosotros no teníamos tan cerca todas estas herramientas que ahora son tan accesibles para el ser humano. Bien, como tenemos personas que nos están observando, que nos están escuchando, que no manejan todavía el término IA, como se le conoce, inteligencia artificial, vamos a hacer una breve explicación, Juan Carlos, sobre qué es la IA, para qué sirve, cómo apareció, dónde está la IA. Ok, fíjate, David. Las herramientas de inteligencia artificial son modelos tecnológicos, son soluciones tecnológicas que están de manera accesible para los usuarios para resolver problemas que con naturalidad nos costaba mucho a los seres humanos. Bueno, específicamente estas herramientas han irrumpido, vamos a decirlo de esta manera, en diferentes ámbitos de la sociedad, en el transporte, en la medicina, en la industria, y hablamos ya más de 80 años con soluciones tecnológicas, pero es en este momento histórico del mundo donde estas herramientas de inteligencia artificial a partir del 2022, que son estas soluciones tecnológicas, el usuario común de los dispositivos electrónicos o de las PC ha tenido acceso, vamos a decirlo así, ilimitado a estas herramientas, que buscando la solución de muchos de los problemas. En el término de educación, estas herramientas están llegando de manera, vamos a decirlo así, descontrolada a las universidades, a las academias, a las escuelas, y los estudiantes están haciendo uso, vamos a decirlo así, de manera indiscriminada de estas herramientas sin que haya un proceso formativo para ello, de reflexión, y un proceso que permita que este uso sea un uso responsable de estas herramientas, porque el uso irresponsable de estas herramientas incide no solamente en el proceso crítico reflexivo de las personas, sino también incide en un impacto ecológico, en un impacto ético, cultural, en diversos escenarios que son complejos. Ok, ese tema lo vamos a tocar ahorita, pero pareciera que el título que le estamos dando al conversatorio que estamos teniendo hoy, en el aula, inteligencia artificial en el aula. ¿Y qué pasa entonces con el docente? ¿Cuál es el rol ahora del docente? ¿Qué le toca vivir o cómo debe manejar el docente ante ese estudiante que está usando indiscriminadamente esas herramientas? ¿Cómo hace el docente para manejar esa situación? Bueno, fíjate, la primera es preguntarnos, ¿estamos a la altura de nosotros poder dominar o poder entender cómo usamos de manera responsable estas herramientas? Nuestros pensum de estudio, nuestras carreras universitarias, y no solamente universitarias, están a la altura del avance, de la evolución tecnológica de estas herramientas. ¿El docente está a la altura? Es una pregunta que tenemos que hacernos como por lo menos yo no he escuchado, por ejemplo, en el pedagógico, por decirte una institución, la UPEL, el CISO Martínez, cualquier otra institución, sin hacer juicio de valor, tiene en su diseño curricular alguna asignatura que tenga que ver con inteligencia artificial para formar a los docentes, por ejemplo.
Bueno, ahorita vamos a conversar de eso un poco. Bueno, el rol del docente primero. El rol del docente es clave. ¿Por qué? Porque el docente es ese guía que tiene que estar al lado del estudiante, acompañándolo en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que si bien es cierto, se da de manera natural, debe ser orientado para que el uso de las nuevas tendencias tecnológicas que van surgiendo sea responsable y no impacte no solamente en el proceso de desarrollo cognitivo del estudiante, sino en el proceso emocional del estudiante y en el proceso social que rodea a estos estudiantes. ¿Qué debe hacer el docente en la actualidad? El docente, primero que nada, tiene que reflexionar en qué está pasando en su praxis docente. ¿Qué estoy enseñando? ¿Cómo lo estoy enseñando? ¿Vale la pena que yo mantenga el modelo tradicional de educativo mientras que ya hay jóvenes nativos, vamos a decirlo así, nativos digitales, sí, que aprenden de manera diferente? Los millennials, como les llaman, y los betas que vienen, son generaciones totalmente complejas. El método de aprendizaje que estoy utilizando como docente funciona. ¿Qué me permite, o qué debo formarme? ¿Con qué herramientas, con qué contenidos debo formarme para mejorar esa praxis docente? Es decir, que ¿cómo se llama? La pizarra con acrílica, por decirte algo, la clase tradicional donde el docente lleva la batuta, que él es el elemento activo y el estudiante de lo que estábamos hablando. El estudiante es el elemento pasivo y todo ese proceso está centrado en el docente. Eso ya no tiene razón de ser, no tendría mucha cabida. Bueno, precisamente es complejo ese análisis, ¿no? El estudiante ya no es pasivo, ya no es un agente pasivo, ya es un agente activo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y así debe verse. El docente es un acompañante. La inteligencia artificial ahora es parte de debe ser parte de ese aprendizaje. Es como otro docente prácticamente, aparte diría yo, se podría decir de alguna manera. Claro, las herramientas de inteligencia artificial evidentemente son muy cuestionadas a nivel mundial. En el tema, más que todo el tema del derecho a autor y en otros diferentes ámbitos que está siendo, vamos a decirlo así, criticada por muchas cosas que evidentemente rodean estos modelos. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que hemos hablado en algunos momentos es el tema de qué herramientas de IA estamos usando. Estamos usando herramientas o modelos de inteligencia artificial de corporaciones que entrenan sus modelos de inteligencia artificial con los datos que, vamos a decirlo así, les conviene. Nosotros en Venezuela no tenemos modelos propios desarrollados con modelos que no sean propietarios. Normalmente acá en las instituciones educativas los muchachos están utilizando modelos como Gemini. ¿Cuáles son los más usados, por ejemplo? Gemini de Google, Copilot de Microsoft, ChatGPT de OpenAI, Llama de Meta. Y entonces son modelos que son modelos desarrollados por corporaciones de Silicon Valley, porque todavía aquí los modelos chinos todavía mucha gente no los utiliza, pero todavía seguimos utilizando modelos de inteligencia artificial. Estamos utilizando modelos que están diseñados con unos protocolos, vamos a decirlo así. Detrás de ellos hay bases de datos, hay programadores, hay matemáticos, hay mucha gente, un grupo multidisciplinario que configuran esos modelos a las necesidades propias de esas naciones. Y hay que tener cuidado con el tema de colonización tecnológica. Ya viene sesgado, ya vienen previamente cultivados, por decirlo de alguna manera. Sí, si ya le está dando problemas a los mismos países, a los mismos desarrolladores, a las mismas naciones donde nacen esos modelos. Le pongo un ejemplo. En el año pasado hubo un niño de 14 años que utilizó un modelo y creó una amistad sintética con una herramienta de IA. Vamos a explicar qué es amistad sintética rápidamente. Las amistades sintéticas son creaciones de herramientas de soluciones tecnológicas como avatares, por ejemplo, que le hacen un acompañamiento a una persona de manera sintética, vamos a decirlo así, porque son soluciones tecnológicas creadas por el usuario
para que lo acompañe durante un proceso. Y ahorita podemos hablar de cómo pudiera utilizarse una amistad sintética o estos modelos de caracteres de avatares en el proceso educativo. Entonces, para continuar, este joven de 14 años de edad en Orlando, él creó un avatar con una herramienta, con un modelo de inteligencia artificial llamado Character IA, donde tú creas avatares a tu preferencia y puedes interactuar con ese avatar como que si tuvieras un amigo. Un avatar es como una imagen, una persona, imagen y semejanza, con unas características, digamos que humanas. Humanas, sí. Que puede hablar, que puede expresar ideas, conocimientos, etcétera. Correcto. ¿Qué ocurre? Este muchacho se enamoró de ese avatar. El avatar era una mujer que emulaba o que suponía ser Daenerys, que es la protagonista de Games of Thrones. Ajá. Y entonces él interactuaba con ese avatar y bueno, se enamoró del avatar. Y llegó un momento que ese avatar a lo mejor él le dio una respuesta que él no lo tomó de buena manera. Y bueno, tomó la decisión de suicidarse. Evidentemente que el joven venía con una fragilidad emocional ya de casa. Y bueno, tomó esa decisión. Entonces es complejo esa situación, el tema de la inteligencia artificial no supervisada. Si bien es cierto que vamos a una nueva etapa de estas herramientas tecnológicas, que es con el surgimiento de lo que le llaman los agentes de IA, que son herramientas de inteligencia artificial mucho más avanzadas, con emuladores de sentimientos más arraigados y que le van a crear historias. O sea, tú vas a crear tu herramienta, tu modelo de inteligencia artificial, tu avatar, o tu agente, y ese agente va a tener una historia, va a tener unos gustos, va a tener unas preferencias, y cuando tú interactúes con ese agente no va a ser como lo haces actualmente con un avatar, como lo hacía el joven con Daenerys, donde él le preguntaba y de forma pasiva ella le respondía a lo que él le preguntaba. Ahora no, ahora los modelos van a que tú le preguntes a un modelo de inteligencia artificial, a un avatar, a un agente de IA, o que tú estés en tu casa y de pronto recibas un mensaje de texto y es ese avatar que tú creaste, preguntándote que si te gustó lo que acabas de ver en la televisión, o si te gustó haber ido al McDonald's que está en la esquina de donde tú vives, ¿qué te pareció? Entonces, de manera natural, ese avatar tiene gusto, ese avatar de pronto, o ese agente va a tener interacción con las noticias, con lo que está pasando en el entorno, y te va a preguntar, mira, ¿qué opinas tú de este clima el día de hoy tan caluroso? ¿O qué opinas tú de lo que acaba de pasar en Ucrania? Los productos académicos que sacan los estudiantes son confiables. Por ejemplo, a partir del uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo hace un docente para manejar eso? ¿Qué pasa? Los modelos de inteligencia artificial están muy avanzados. Y cada día más eso se transforma de manera más brusca y más abrupta. Y por eso es que, si quiero lo hablamos más adelante, el tema de los pensos de estudio, que va cambiando muy radicalmente. ¿Confiable? No. Evidentemente no es confiable, porque los modelos de inteligencia artificial construyen, los nuevos modelos de IA construyen de manera significativa a través de algo que se llama los pesos, ¿verdad? En las redes neuronales, información. Tú le pides a la inteligencia artificial, créame un ensayo sobre la robótica, y te va a construir un ensayo de la robótica con miles de millones de datos. Va a buscar los datos que tienen mayor peso en las redes neuronales y te construye. Los detectores de IA para los docentes son vulnerables. No tienen la capacidad, no van a la misma velocidad que van el desarrollo de los modelos de IA. Entonces son burlados. Hay ya parafraseadores, hay humanizadores de texto que lo utilizan los mismos estudiantes. Es más, hay unas técnicas que se utilizan de creación de manera voluntaria de errores ortográficos, para que los modelos detectores de IA digan, no, mira, no fue creado con IA porque tiene errores ortográficos. Resulta ser que lo que hace es modificar la sintaxis. ¿Qué debe hacer el docente entonces en este caso? Mira, el docente en este caso tiene la responsabilidad primero de formarse tecnológicamente. Lo primero que... segundo, modificar la manera de enseñar en base al uso de herramientas tecnológicas, e incentivar la creatividad del estudiante, interactuar, ser más activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo hemos conversado.
El docente, naturalmente, con el tema COVID, todo el mundo se fue a los sistemas de gestión del aprendizaje, al Classroom, y otros se fueron al Zoom, a Canva, a todas estas herramientas. ¿Y qué ocurrió con esto? Que el docente montaba una actividad, montaba una guía y se olvidaba del estudiante. El estudiante estaba solo, dándose golpes con la herramienta tecnológica, y después el estudiante hacía algo que lo ayudaban a hacerlo y listo, el profesor lo que hacía era poner una nota. Entonces eso no es hacia ahí, no es donde debemos apuntar. Debemos apuntar a que deben haber, ok, si vamos a utilizar por el tema transporte, por el tema el que sea, el tema tecnológico, de que no podemos estar en un mismo momento, vamos a utilizar herramientas, pero vamos a darle ese calor humano a la herramienta. Vamos a estar pendientes del estudiante, vamos a acompañarlo en ese proceso de aprendizaje. Te pongo un ejemplo. En China, recuerdo que me tocó dar clase en la Universidad de Yatón en mayo del año pasado. Y estos estudiantes tenían en la universidad, en el salón, habían micrófonos y habían pantallas y cámaras. ¿Por qué? Porque había estudiantes que no estaban en el salón. Entonces, ¿por qué no estaban? Porque muchos estaban en hospitales enfermos y ya no se puede perder una clase. Y entonces tienen que estar allá pendientes de su broma. Pero la profesora que estaba traduciéndome, ella le hacía un seguimiento a esa formación que yo le di a los estudiantes. Entonces, porque en este caso había un tema de una barrera de comunicación, porque ellos hablaban mandarín, yo hablaba español o inglés, y entonces había un tema y ella siguió el proceso de aprendizaje a través de un trabajo verbales, a través de interacciones verbales entre ellos, porque ella después me escribió cuando estuve aquí en Venezuela y me dijo, mira, y cuáles fueron los resultados de esa evaluación. Entonces es un tema que es bien interesante, pues, el tema del seguimiento. O sea que el docente en este caso debe aprovechar el uso, no dejarse manejar por la herramienta, ¿no? Y que el estudiante vulnere ese proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando la herramienta, sino que ambos, tanto el docente como el profesor, apropiarse de la herramienta para sacarle el mejor provecho, sacar estudiantes reflexivos, críticos, claro, analíticos, porque si no lo que estamos creando es una herramienta que piense por nosotros, ¿no? Precisamente por eso la interacción es tan importante, el calor humano del estudiante, del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la Universidad de Transporte, donde tengo la responsabilidad de formar profesores en materia de inteligencia artificial, uno de los cursos que nosotros impartimos, nosotros tenemos una plataforma donde ahí se les montan los contenidos, hay un área de chat, un foro chat, hay un cafetín donde pueden intercambiar contenido, hay una biblioteca digital, y con todo eso también tenemos un foro chat donde un día a la semana, 2 días a la semana, interactuamos, conversamos y vamos mejorando los procesos de enseñanza-aprendizaje. Una de las cosas que es importante que los profesores tienen que saber, que no es que yo aprendí hoy a utilizar Gemini y voy a hacer una instrucción, un prompt y pedirle lo que yo quiero a la herramienta de inteligencia artificial. No, porque esto es cambiante, esto es muy cambiante, la evolución es muy rápida. Te pongo un ejemplo rapidito. En 1975 nace COBOL, y los modelos educativos para informática tenían que tener COBOL. Pero 5 años más tarde primero nació Fortran, luego COBOL, luego Pascal, y eso fue algo demasiado rápido. Me acuerdo que yo en el año 94 empecé a estudiar informática en el Colegio Universitario de Caracas, y ahí yo estaba viendo COBOL y ya estaba el lenguaje C en boga, ya había pasado un poco de lenguaje, y entonces lo que se veía venir era Java, era el C++ y Java, y yo me gradué en el 95 y no vi ni siquiera C++. Y todos son lenguajes de programación. Todos son lenguajes de programación. Y hoy en día entonces nos preguntamos, en los pensos de estudios actuales de las universidades que dan informática, ciencia, está Python, que es el lenguaje ícono para el desarrollo de inteligencia artificial. Nos hacemos esta pregunta a los compañeros que desarrollan los diseños curriculares. Entonces hay que reflexionar en que los diseños curriculares, que normalmente tú duras más de 5 años diseñando un modelo, y más todo el tema burocrático para aprobar un modelo, hay que apurar esos procesos y hacerlos más flexibles, los diseños curriculares. Hemos hablado de cómo se maneja el docente con esas herramientas
de propietarios que son privativas. Pero en el caso, ¿cómo haríamos nosotros, Venezuela, para tener nuestra propia IA? ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces para sobrepasar ese problema del manejo de los datos o esa colonización con ese uso de esas herramientas de IA? Bueno, fíjate, David, son grandes los desafíos que nosotros tenemos. Tenemos oportunidades, sí, las tenemos, pero también tenemos muchos desafíos. Desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología nació la Universidad de la Ciencia, aprobada por el presidente de la República, y bueno, esa Universidad de la Ciencia es una de las bondades que va a tener el país, de las oportunidades para crear ingenieros en inteligencia artificial, ciencia de los datos y otras carreras. Y eso es muy importante. Tenemos universidades que tienen que adaptarse a estas carreras universitarias que van a emerger o que están naciendo. Uno de los trabajos que yo le tengo a los docentes en el curso de IA es que ellos construyan un modelo de diseño curricular de herramientas que se necesitan para el futuro. Ecotecnología, por ejemplo. Especialistas en ciencia de los datos, especialistas en el diseño de prompts, entre otras muchas tecnologías que se derivan de los modelos disruptivos de la inteligencia artificial. Los ministerios de educación tienen que montarse en flexibilizar los diseños curriculares que vienen desde pequeños, desde los niños, desde nuestros niños, que hay que formarlos desde que están en las escuelas. Desde educación básica ya el muchacho debería de estar preparado en tecnología. En tecnología y en ese proceso de crecimiento, como lo dice uno de los grandes profesores, el profesor Nelson Díaz, el desarrollo del continuo humano, desde los muchachitos hasta que nosotros lleguemos a personas de avanzada edad. Tenemos que formarnos en la parte tecnológica. Otro desafío grande que tiene Venezuela es crear sus propios modelos de inteligencia artificial. Eso requiere inversión, eso requiere capacidad de cómputo, eso requiere hardware, eso requiere centrales de datos, eso requiere un robusto ejército de profesionales en matemáticas, en estadísticas, en sociología, en todas estas ramas, en psicología, que tienen que estar detrás del diseño de estos modelos propios, con características necesarias para nuestra nación, porque las necesidades de modelos de inteligencia artificial no son iguales para Venezuela que para China, que para Estados Unidos. Nuestros modelos tienen que ser, aparte de ello, tenemos que que crear modelos que potencien nuestra historia, que permitan darle continuidad a nuestra historia, que no supriman la historia como muchos modelos propietarios lo hacen. Entiendo. Tú dabas un ejemplo, el ejemplo que conversábamos esta mañana sobre Simón Bolívar. Rápidamente, para que hables de eso. Un ejemplo que se puede desarrollar, crear avatares donde tengamos, si yo soy profesor de historia, por ejemplo, y estoy dándole clase a unos jóvenes de historia, yo puedo decirle, puedo crear mi avatar o puedo crear mi agente con toda la historia, entrenarlo de Simón Bolívar o crear un avatar de Francisco de Miranda, por ejemplo. Miranda, Andrés Bello, ya lo hay de Simón Rodríguez, los compañeros de la UNETI y de la Universidad Simón Rodríguez, ambos rectores bien comprometidos con el tema tecnológico, crearon su agente. Y entonces mandar al estudiante a que converse con Simón Bolívar, con ese avatar, y más adelante crear un holograma donde yo pueda conversar con Simón Bolívar y me hable de un tema específico o con Andrés Bello. Entonces eso se puede hacer en IA. Entonces eso es una de las tantas herramientas que pueden crearse y que deben crearse para innovar y para que los estudiantes tengan mayor. Lo otro es la brecha digital. Es democratizar las herramientas de inteligencia artificial, democratizar las herramientas de acceso a Internet. Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo. El tema está súper buenísimo, pero lamentablemente el tiempo es implacable. Los esperamos en el próximo encuentro, en el próximo programa. Docentes, prepárense en tecnología. Es necesario para poder afrontar esta cuarta revolución industrial. Es importante. Los muchachos los están demandando y nosotros también, como docentes, tenemos el deber de hacerlo. Muchas gracias. Gracias. Excelente, David.